Bien, continuamos entonces donde nos quedamos. Creo que ya está grabando. Pareciera que está funcionando mejor mi computadora. Puedo hacer las dos cosas en paralelo. Quedé traumatizado de la otra vez que la computadora se guindó. A ver, Profe, tengo una pregunta rápida. adelante. Cuando estamos aquí evaluando la región que está entre 100 y 200 en Y, Sí. arriba cuando nosotros al lado de la gráfica habíamos hecho toda nuestra tablita de equivalencias, Esta. veo que está, sí, cuando estamos trabajando con X sub 1 y X sub 2, no podríamos, o sea, ya que estamos diciendo que los eventos entre 100 y 200 en Y va a ser equivalente a la unión de 23,33 y 30 en X, unido con 30 y 40 en X, no podríamos, a lo mejor no, pero no podríamos, ya que son equivalentes, decir que la acumulada o sea, la F acumulada de Y en 200 menos la F acumulada de Y en 100 tendría que ser igual, o sea, en vez de evaluarlo con respecto a X1 y X2, ¿por qué no tomarlo la probabilidad de 23,33 y 30 en X más la probabilidad de 30 y creo que es 40 al otro extremo? Sí, ya que son Esto. equivalentes. Sí, eso mismo. No entendí. Ok, es que creo que hablo mucho. Sí, ya que esos eventos son equivalentes, ¿por Ajá. qué en vez de colocar, o sea, así como está escrito abajo, que fuese la probabilidad de X1 menor que X menor que 30, más la probabilidad, perdón, ajá, sí, más la probabilidad de 30 menor que X menor que X sub 2? Sí. ¿Por qué no sustituimos X sub 1 por 23,33 como sale en la tabla de equivalencias y X sub 2 por 40 como sale también en la tabla de equivalencias, ya que son eventos equivalentes cuando lo igualamos, o sea, cuando Y vale 200? Bueno, porque primero por la forma en que viene dada la transformación. En la rama de este lado de la probabilidad, la función viene monótona decreciente, ¿sí? Cuando la función viene monótona decreciente, fíjense qué sucede. Vamos a ver si lo puedo representar aquí. Cuando una función es monótona decreciente, ¿ok? Si nosotros analizamos eventos, por ejemplo, eventos en y eventos en X, ¿verdad? ¿Qué sucede? Tenemos que analizar cómo se llama esto. Cualquier forma en que se den los eventos aquí de esta manera, van a venir en un sentido, ¿verdad? En un sentido en el que, por supuesto, para que haya equivalencia con el evento en Y, hay que analizar es qué pasa con, con X, porque, a ver, estoy aquí como cantinfleando, ya va. Déjame recordar un poco cómo es la explicación. Fíjate, colocamos aquí Creo que esto como variable. para que me entienda un poquito mejor, ya que estamos evaluándolo entre 100 y 200, ¿por qué no colocamos ahí de una vez que Y minúscula es 200, Es que X1, no sé, no te sigo claramente. Ya va. ¿Cuál es el punto? Porque si no termino de explicar esto, ¿verdad? Vamos a terminar de hacer esta explicación y después analizamos, porque si no, no voy a Sí, avanzar, mejor, profe, mejor. porque Sí. me estoy Yo después enredando voy a tratando sacar de los cálculos. explicarte. Yo después saco los cálculos Me estoy cuando vea la enredando grabación. tratando de, Sí, sí. tratando de explicarte, no termino de avanzar el ejercicio y entonces vamos a quedar más confundidos, porque estoy tratando de explicar como una forma que sea, oye, la idea es tratar de explicar esto basándonos justamente en la teoría, que no sea tan directo como el método MAI, porque el método MAI resulta que también tiene sus particularidades y a veces tampoco es tan directo. Una forma que les estoy ofreciendo para tratar de entender estos eventos es justamente basándonos en propiedades que ya hemos visto de las probabilidades, que es las probabilidades de intervalos. Cuando nosotros definimos intervalos, podemos nosotros expresarlo también en términos de diferencias de f. ¿Okay? Y con base a esas diferencias de f, nosotros podemos hacer entonces deducciones rápidas de ello. ¿Ok? Pero entonces hay que estar pendiente cuando nosotros vamos a deducir funciones de distribuciones acumulativas, bien sea del lado de las y o del lado de las x,
Hay que estar pendientes, por supuesto, si la función es monótona decreciente, dejamos esta como variable. Y si es monótona creciente, dejamos este lado como variable. ¿Ok? Eso es el mismo principio del MAI, pero visto de esta forma, utilizando, planteando relaciones entre probabilidades de eventos de intervalos y funciones de distribución acumulativa o restas de distribuciones de funciones de distribución acumulativa para llegar a eso mismo. Vamos a terminar de ver cómo se llega a esta deducción y después cualquier duda, cualquier cosita, Sí, yo cualquier cuando vea la inquietud. grabación, yo saco los cálculos y cualquier cosa, si no le escribo, profe, para ver si son equivalentes. Chévere, no, yo perfecto, yo estoy pendiente de aclarar cualquier duda porque yo estoy consciente de que, oye, estas dudas, estos métodos suelen ser como un poquito engorrosos, ¿ok? Pero vamos antes de plantear, qué pasaría si hiciera esto o qué pasaría si hiciera lo otro. Oye, vamos a terminar de ver cómo es la explicación de esta parte y después paso al otro, porque también, ¿qué sucede? Tratando de explicar esto en videoconferencia se me complica bastante porque tengo los recursos limitados. Ya yo tengo un material ya elaborado en digital. Y la pizarra, como pueden ver, a mí, si yo trato de hacer demostraciones con este lapicito de porquería, ¿qué sucede? Que entonces parecen garabatos de Kindle. Entonces, oye, ya de por sí ya es bastante limitado para mí. Ideal sería tener una pizarra, pero una pizarra y estar en presencial. Pero bueno. Entonces, bueno, vamos a tratar de avanzar y continuar. ¿De acuerdo? Porque si no, entonces no terminamos nunca y ya estamos sobre la hora. ¿Dónde me quedé? A ver. Estábamos en esta región. Entonces, esta región, hacemos esta partición. Esta es la partición. Y por supuesto, aquí hacemos estamos uniendo estos dos eventos y planteamos sus probabilidades equivalentes. ¿Verdad? Planteamos esta otra probabilidad. Fíjense que estas probabilidades nosotros, por lo menos esta primera probabilidad es equivalente a la diferencia de estas funciones de distribución acumulativas. Esta segunda probabilidad es la diferencia de las funciones de distribución acumulativas, pero de la triangular. No sabemos cuál triangular vamos a aplicar todavía. Sustituimos acá, en este caso. ¿Ok? Y aquí sustituimos por x sub 1. Esta se cancela con esta. ¿Ok? Siempre va a ocurrir esas cancelaciones y después simplemente llegamos a que la f de y, por supuesto, esta f de y también vale 0, de lo que vimos aquí. Y tenemos que esta f de y es igual a f de x evaluada en x2 menos f de x evaluada en x sub 1. Y la gran pregunta sería, ¿qué f de x utilizamos? ¿Cómo estamos trabajando en esta primera región, que es y comprendido entre 100 y 200? Eso es equivalente a trabajar en x comprendido entre 23.33 y 30, y 30 entre 40, ¿verdad? Esos valores de x corresponden a cuál función de distribución, a cuál rama de la distribución triangular, a la primera. Entonces, lo que hacemos simplemente es aquí, esta f de x es la primera rama de la distribución acumulativa de la triangular, y esta también es la primera rama, solo que aquí la primera rama se evalúa en x2 y en esta se evalúa en x1, donde va x1 y x2 se sustituyen por sus expresiones de y correspondientes. Dice que esta x2 se sustituye por la rama parabólica de la transformación g inversa, y esta x1 se sustituye por la rama lineal de la transformación parabólica. Tenemos entonces estas dos ecuaciones, ¿ok? Y esta sería pues sustituyendo en f de x, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces esta expresión y esta expresión. ¿Ves? Esto es por supuesto con esta primera rama, ¿ok? De la triangular. Esta sería la ecuación para cualquier probabilidad con distribución acumulativa que se calcule de 100 hasta un y dado. Y luego para 200 exactamente, que es el límite superior de esa región, se evalúa y nos da esta probabilidad, 0.4861. Luego nos vamos entonces a la siguiente región que definimos. Esa siguiente región en X corresponde a esta región que tenemos aquí en X, que es la unión de estas dos regiones que tenemos aquí. Esta primera región es monótona decreciente, por lo tanto vamos a colocar como variable este extremo. Y en este lado, como la región es monótona creciente, se coloca como variable este otro extremo. ¿Ok? Es lo que colocamos entonces acá, entre 200 y 250. Lo llevamos a términos de probabilidades. Si lo llevamos a términos de probabilidades, sería la probabilidad de esta región igual a la suma de esta probabilidad más esta probabilidad.
la probabilidad de ocurrencia de la primera región en X y la probabilidad de ocurrencia de la segunda región en X. Ahora lo llevamos a función de distribución acumulativa en Y. Si lo llevamos a función de distribución acumulativa de Y, fíjense que sería f de Y, un f de Y cualquiera, que es el que queremos nosotros deducir, menos esta f de Y evaluada en 200, que ya la calculamos previamente. Del lado derecho de la igualdad tendríamos entonces f de x evaluada en 23 menos f de x evaluada en x sub 1, más f de x evaluada en x2 menos f de x evaluada en 40. Cuando nosotros sustituimos, ¿ok? Fíjense que aquí pasamos esta f para acá, pasa de este lado sumando, esta f de x de 23, ¿ok? Cuando nosotros la evaluamos, se va a cancelar con esta f de x evaluada en 40, también se va a cancelar, van a dar iguales y se eliminan, ¿ok? Hemos dicho, esto que está aquí y esto que está aquí, todo esto se va a cancelar, ¿ok? Pueden ustedes hacer los cálculos, evalúen f de x en 40 y f de x en 23,33, lo llevan a la función de distribución acumulativa de x, van a obtener un valor, se lo restan a esta f de 200 y les va a dar que se cancela todo esto, este ramo que está aquí, ¿ok? Esos valores. Les va a quedar entonces una f de x evaluada en x2 y una f de x evaluada en x1, ¿ok? Entonces, Profe, sí, disculpe, sí, en el de 200 y el 23.3 y fx de 40 se cancelan las tres. se van a cancelar las tres. Ok, no, es que tuve un problema de conexión y no escuché. Claro. Ahora, para que si ustedes quieren, para que ustedes puedan corroborar que se cancelan, agarren y evalúen 23.33 en la f triangular y 40 en esta que está aquí, ¿ok? Bueno, entonces simplemente aquí utilizan esta expresión, utilizan x2, ahora que lo que les va a quedar entonces es una f de x, pero evaluada entre 30, mejor dicho, esta f de x evaluada en x2 y la f de x evaluada en x1. Pero ¿qué f de x vamos a utilizar? Porque recordemos que la f de x tiene ¿qué cosa? Tiene dos ramas. Tiene una rama entre 20 y 40 y una segunda rama entre 40 y 60. ¿Ok? Resulta que la x1, ¿dónde va a estar? Vamos a bajar aquí nuevamente. La x1 corresponde a ¿cuál rama de la triangular? Corresponde a x1 está por aquí, por este lado, va a corresponder a la primera rama de la triangular porque está comprendido entre 20 y 40. Mientras que la x2 va a estar en algún punto, va a corresponder a la segunda rama de la triangular. Por eso es que después cuando volvemos para acá, entre 20 y 50, fíjense que ¿qué se está utilizando aquí? Se está utilizando la segunda rama de la triangular, pero evaluada en el x2, que es la rama parabólica de la función de transformación inversa. Esta es la rama que está, de la distribución triangular comprendiente de 40 y 60, y para esta rama es que se utiliza entonces la transformación inversa parabólica. Aquí. Y esta rama que está acá, esta f de x corresponde a la rama de la distribución acumulativa de la triangular, pero la que está comprendida entre 20 y 40. Y se utiliza, por supuesto, el x1, porque ese x1, por supuesto, corresponde a cualquier valor de x comprendido entre 20 y 30. ¿Ok? Por lo tanto, la ecuación de distribución acumulativa de la f de y sería esta que está aquí. ¿Ok? Perdón, la que está más abajo, disculpen. Esta que está aquí. Esta sería entonces la ecuación de distribución acumulativa de y. ¿Ok? Entre 20, entre 200 y 250. Luego, por último, evaluamos f de y en 250 y nos va a dar este resultado. Pasamos entonces a la siguiente región. En y, entre 250 y 1000. En este caso, la equivalencia de eventos es 1 a 1. ¿Ok? Volvemos aquí a la tablita. Es 1 a 1. Entonces, bueno, simplemente, y de paso la función aquí es monótona creciente. Entonces, podemos plantear un evento genérico, ¿verdad? Probabilidad de que y esté comprendido entre 250 y un y cualquiera va a ser equivalente a la probabilidad de que x esté comprendido entre el límite izquierdo, que es 42.25,
y un X cualquiera. ¿Pero cuál X? El X que resulte de la transformación inversa en la segunda rama de la G, que sería el X2. ¿Ok? Porque ya es a partir de 250 en adelante. ¿Ok? Eso sería cualquier valor inverso de esta parábola. Entonces planteamos estas dos probabilidades. Estas probabilidades lo expresamos en términos de función de distribución acumulativa en Y y función de distribución acumulativa en X. Dejamos esta Y entonces como incógnita. Despejamos esta que está aquí, que es la constante, pasa del otro lado de la igualdad. Ya la habíamos evaluado aquí, va a tener un valor dado. Cuando nosotros evaluamos f de x en 42.25, debería dar igual, ¿okay? A menos que estemos trabajando con variables mixtas. Pero puede dar igual, y entonces, ¿qué va a suceder? Se van a cancelar estas dos. ¿Ok? Estas dos se cancelan, y simplemente nos queda esta f de x, ¿ok? Evaluada en x2. Se sustituye este x2 por su expresión equivalente en y, ¿verdad? Que es esta rama parabólica, ¿verdad? ¿Y cuál f de x vamos a utilizar? La f de x del segundo tramo de la función de distribución acumulativa de f de x. Esta que está aquí. ¿Por qué? Porque es la que corresponde para valores comprendidos entre 40 y 60. Y el evento equivalente en x es 42.25 hasta 60. Entonces corresponde esta función de distribución acumulativa que está acá. ¿Ok? Entonces se usa esta expresión, se sustituye entonces esto aquí, y bueno, simplemente se hace cualquier ajuste o simplificación que aplique, y esta ya sería la última ecuación de la función de distribución acumulativa en Y. Se hace una última comprobación, debería dar 1, eso es importante. Evaluamos en Y igual a 1, en Y igual 1000, y debería dar la f de Y exactamente igual a 1. Si no da 1, quiere decir que ocurrió algún error de cálculo, tienen que regresarse, chequear a ver qué pasó, y listo, con base a eso, ya tiene entonces ese resultado. Región Y mayor o igual a 1, Y mayor que 1000, Y igual Y mayor que 1000, bueno, simplemente cualquier valor, eso va a ser equivalente a vacío. Al ser equivalente a vacío, la probabilidad va a dar 0. Y por lo tanto, bueno, la f de Y se sigue manteniendo igual a 1. ¿Ok? Finalmente, esta sería la ecuación de la función de distribución acumulativa de Y, ¿ok? Siendo X una triangular y siendo la transformación inversa, ¿ok? Una función a trozo, donde el primer trozo es lineal y el segundo trozo es parabólico. ¿Dónde está entonces el nivel de complejidad acá? Fíjense que aquí este ejercicio, a pesar de que estamos trabajando con una triangular, es más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que intersectar eventos en X, tanto según las probabilidades de ocurrencias en X, como por supuesto los cambios de comportamiento de la función de transformación G de X. ¿Okay? Entonces, al conjugar esos dos intervalos, por supuesto, se va a complicar un poco la conversión de f de x a f de y. Entonces, fíjense que entonces este tramo corresponde a función de probabilidades, ¿ok? Dependiendo de si estamos trabajando con la primera o la segunda trama de la distribución acumulativa. Bueno, en este caso, esta probabilidad, recordemos que como está comprendido entre y igual 100 y y igual 200, ¿ok? Se trabaja entonces en su equivalente en x solo con la primera parte de la función de distribución acumulativa de la triangular. Por eso es que da esta forma. Pero por supuesto, este es evaluado con la transformación parabólica de x y esta con la transformación lineal de x. El segundo tramo es entonces con tanto la función el primer tramo de la triangular y el segundo tramo de la triangular. Pero, aquí en el primer tramo de la triangular se evalúa con la rama lineal de la transformación inversa y aquí se evalúa la rama parabólica. Luego, la última parte o el último tramo de la distribución de la variable y se evalúa en términos de probabilidades solo con la segunda parte de la distribución triangular. ¿Y qué transformación se utiliza? La transformación inversa del segundo tramo
de X, es decir, el tramo parabólico. ¿Ok? Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, tomando en cuenta los intervalos tanto de la distribución acumulativa de X como, por supuesto, de la transformación, de la función de transformación G de X. ¿Ok? Luego resolvemos la probabilidad. Ya, este es un ejercicio cualquiera de los que ya hemos hecho desde el segundo parcial para acá. La probabilidad de que Y sea mayor o igual que 300, bueno, volvemos a hacer el mismo cálculo y este sería pues el resultado final del ejercicio. Bien. ¿Alguna duda referente al procedimiento empleado? Si se fijan bien, es en esencia el mismo MAI, pero bueno, como viéndolo más o menos desde las costuras. ¿Cuál es el propósito del MAI? El MAI, pues, que vemos nosotros en la guía teórica de ejercicios propuestos, se basa justamente en esto, pues en ir planteando probabilidades de intervalos, llevarlos a función de distribución, a su equivalente en función de distribución acumulativa, y después despejar aquella función que está genérica, pasando todo el otro lado de la igualdad, todo lo que, oye, o es constante o es variable en términos de X, ¿ok? Van a ocurrir cancelaciones, van a ocurrir simplificaciones, y después lo que hay que estar pendiente es, primero, si la función de distribución acumulativa en X viene en tramos, ¿cuál es el tramo que aplica? Si es única para todos los valores de X existentes, entonces no hay problema, es más simple el análisis. Hay que estar pendiente entonces cuál transformación aplicar, dependiendo de en qué región nos encontramos. ¿Ok? Bueno, quedan 7 minutos antes de retirarnos. No sé si hay alguna pregunta, no sé si la chica que me estaba hablando hace ratito que me quiere plantear nuevamente su duda para ver si lo podemos aclarar rapidito. Sí, aló. ¿Puede poner el resultado del ejercicio, por favor? ¿Cómo no? Este que está aquí. Gracias. A la orden. Profe, cuando usted suba la grabación, yo voy a sacar la cuestión con los cálculos, porque para no enredarnos los dos, yo saco los cálculos y yo cualquier cosa yo le escribo por WhatsApp, que además yo siempre le ando escribiendo con preguntitas, entonces sí, que ya la semana pasada yo estaba muy antipático, estaba muy ocupado con mis otras locuras de... Sí, yo también le había escrito, pero al final o yo misma me aclaré la duda o alguien más me la aclaró, no se preocupe. Posiblemente, pero bueno. Bueno, miren, yo creo que vamos a dejar la clase hasta aquí por hoy. Voy a revisar en el banner los horarios de todos ustedes. Voy a ver si puedo conseguir un horario donde pueda asistir la mayoría, ¿ok? Para mañana, para ver si mañana tenemos otra clasecita, ¿ok? Para continuar con este tema de ejercicios de transformación de variables aleatorias. Y el jueves veríamos otro ejercicio por allí. Mi consejo, revísense ejercicios de beta. ¿Ok? No les voy a decir más nada, pero sé que por ahí va a salir una beta por allí. ¿Ok? Hay una pregunta, hay un parcial que creo que es del 2019 donde se trabaja con la beta. ¿Ok? Si no lo tienen, búsquenlo. ¿Ok? Para que por lo menos tengan un ejercicio adicional, porque infortunadamente en la guía de ejercicios no tenemos mucho de beta por ahí. Ahora les recuerdo, beta no es difícil. Lo que es que el tratamiento de la beta es muy parecido al tratamiento de la distribución normal. Hay que hacer transformaciones a la beta estándar. Ok, con la ventaja de trabajar con la beta estándar es que aunque no tiene tabla de percentiles, se trabaja con la gama. Ok, las probabilidades se deducen de la gama. Ok, analicen esos ejercicios de beta por si acaso, para que no les vaya a caer de sorpresa por allí. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Bueno, muchachos, eso. Vayan trabajando vayan practicando y nos vemos entonces mañana. Estén pendientes que les voy a estar diciendo más o menos qué puede salir por ahí. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, es todo. Quedo pendiente por el WhatsApp, cualquier cosita. Nos estamos viendo entonces. El video voy a tratar de ver si lo publico esta noche. Se me va a complicar un poco porque lo tengo aquí en la universidad. Voy a tratar de ver si me lo puedo llevar a la casa, lo trataré de subir. Bueno, el internet ha estado un poquito mañoso últimamente. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Feliz día para todos y estamos en contacto.